Hola, me llamo Marta Gómez, soy una chica normal con una vida normal, o eso es lo que yo pensaba, hasta que me ocurrieron una serie de sucesos que dieron a mi vida un giro de 360 grados, llevándome a lo que yo creía que era un laberinto sin salida. Nací en 1989 y me quedé embarazada a los 25 años. Aunque no lo sepáis, ser madre acarrea ciertas desventajas en el ámbito laboral, pues por el simple motivo de tener un bebé en mi vientre, me rechazaban en todas las entrevistas de trabajo, con la típica excusa del ya te llamaremos. En 2015 llegó mi esperada hija, Alex Gómez. La crié sola toda mi vida y era el único motivo por el que todavía mantenía mis fuerzas, en los momentos más duros. Un día, después de los tantos rechazos diarios que recibí, cometí el grave error de tomar mi primer trago. Pero fue tan agradable el desahogo que sentí en aquel momento que después del primero vinieron muchos más, lo cual afectó mucho a la infancia de Alex. El alcohol acaparó toda mi vida, hasta el punto de que eran más las facturas que llegaban a casa que los ingresos que tenía. Eso produjo que nos echaran de nuestro hogar. Debido a mi inconsciencia y adicción, mi hija y yo nos quedamos sin recursos y sin un techo en el que dormir. Mis actos tuvieron consecuencia, y la vida que nunca pensé que tendría se volvió mi realidad. Para poder salir adelante no me quedó más opción que sentarme en el frío suelo de la calle, acompañada por un cartel que pedía ayuda a las personas que tuvieron más suerte que yo. Por muchas personas que pasaban delante mío, eran pocas las que me ayudaban o se paraban a comprenderme. Lo que más me dolía era la indiferencia de las personas, el que pasaran por la calle y ni siquiera se dieran cuenta de que estaba allí. Un día, una persona que pasaba enfrente mío me vio en tan malas condiciones que me sugirió apuntarme a Visitegui. Gracias a esta persona, mi vida fue rehaciéndose y empezó a tomar el camino correcto. En Visitegui me ayudaron a incorporarme socialmente y a obtener un mejor nivel de vida, acompañándome durante todo el proceso. Me dieron un hombro en el que apoyarme, mucho consuelo y me regalaron risas cuando más lo necesitaba. La mayoría de la gente piensa que los conceptos caridad y empatía son similares, pero la verdad es que no tienen nada que ver. La caridad consiste en dar lo que te sobra, mientras que la empatía es ponerse en el lugar de los demás. Ser caritativo implica ser superior al otro, muchas veces para limpiarnos la conciencia. La empatía es dar sin tener, eso es lo que necesitamos poner en práctica hoy en día. Normalmente tenemos una opinión basada en no más que prejuicios injustificados. Las personas en situación de calle viven bajo un complicado estigma. Cuando los demás piensan en ellos, piensan en delincuencia, drogadicción, y no piensan en su calidad de personas. Son tratados con indiferencia e irreverencia, sufren hambre y frío. Se les tiene temor. Y además mucha gente se ve en el derecho de criticarlos y maltratarlos, tan solo por contar con una mejor situación material. La sociedad se ha acostumbrado a vivir en la comodidad de etiquetar a una persona sin conocer su contexto. Por eso, no juzguéis, analizad.